Pues si tienen sus Biblias, le pido que la abran en el libro de Lamentaciones, que hemos leído ese libro, el libro de Lamentaciones, el libro que va después de Jeremías y antes que el libro de Ezequiel, libro de Lamentaciones. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones. En el año 1741, un predicador, pastor norteamericano, predicó un mensaje que trajo un gran cambio en la iglesia donde él fue a visitar, donde fue a predicar. De hecho, ese cambio trajo lo que se llama el segundo avivamiento en los Estados Unidos. Ese predicador se llamaba Jonathan Edwards. Y el mensaje que ese predicador promulgó ese día se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y el tema principal del mensaje de este predicador es un Dios enojado, un Dios airado, que condenará a los pecadores que no se arrepienten al infierno. El tema es la ira de Dios, el enojo de Dios. Y miren, hermanos, muchas gentes en ese tiempo se convirtieron y se entregaron al Señor. Mucha gente que antes estaba lejos, ese día escucharon un mensaje sobre la ira de Dios y se convirtieron al Señor. Dios trajo un avivamiento grande y las iglesias comenzaron a crecer. Ese mensaje tan sencillo sobre la ira de Dios. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre eso. La ira de Dios, el enojo de Dios. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Lamentaciones. Padre amado, qué hermoso, Padre mío, es gozar de tu comunión, como nos dice el himno que cantamos al principio. Cuán hermoso es gozar de tu dulce comunión. Y en esta noche, Padre mío, nosotros te pedimos que podamos siempre, Padre mío, estar en esa comunión tan dulce que tú nos das. Te rogamos, Padre Santo, una vez más, que nos hables por medio del mensaje que tú nos traes. Oh Señor, que me uses como tu vaso, Padre Santo, que me uses, Padre mío, para traer, Padre mío, tu palabra de esperanza, de consuelo, de juicio. Oh Padre, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. Oh Padre, háblanos, que te queremos escuchar. Y no tan solo, Padre mío, queremos escuchar tus palabras, pero también ponerla en práctica. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues aquí llegamos al capítulo 2 del libro de Lamentaciones. Y nos habla sobre la ira de Dios, la ira de Dios. El castigo que Dios trae al pueblo de Israel. Y vamos a dividir este mensaje en 4 partes. La ira de Dios que cae sobre la ciudad, los entornos de Israel. La ira de Dios que cae sobre los líderes, tanto políticos como religiosos de Israel. Y tercero, la ira de Dios, o el enojo de Dios, el castigo de Dios, que cae a un tiempo determinado por Dios. Y finalmente, el clamor del pecador para que Dios tenga misericordia. Así que estos 3
Estos 4 temas vamos a leerlos en este pasaje bíblico, en este capítulo 2. Es un capítulo largo. Recuerden que yo les decía que el libro de Lamentaciones es como un poema, un libro de sabiduría, en el cual hay 5 capítulos, y ahora llegamos a esta segunda sobre el castigo de Dios. Así que comenzamos con el primer punto, que tiene que ver con la ira de Dios que cae sobre el pueblo. Escuchen lo que dice, y voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 5. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Jehudá. Humilló el reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos los palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Si ustedes ven, mis hermanos, en esta primera etapa de la ira de Dios, usted va a notar la palabra destrucción varias veces. Versículo 2 destruyó, el versículo 4 destruyó, el versículo 5 también destruyó 2 veces, se encuentra en el versículo 4, en el versículo 3. La ira de Dios está destruyendo, está cortando, está derribando. Ustedes ven, la palabra furor, la palabra ira, se encuentra varias veces en este pasaje, estos 5 versículos. La ira de Dios. La ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios, y eso es una pregunta que muchas veces la gente se ha hecho, pero ¿cómo un Dios de amor puede airarse? ¿Cómo un Dios de amor puede destruir? Esa es una de las preguntas que una y otra vez uno se hace, pero ¿cómo es posible que eso pase? Y aquí vemos toda esa destrucción, la ira de Dios. Aquí nos dice específicamente que fue la ira de Dios que destruyó los palacios, destruyó las tiendas. La ira de Dios que fue como el enemigo. Yo digo, mis hermanos, que hay 2 aspectos de la ira de Dios. El primer aspecto es que es como la consecuencia directa del pecado que uno hace. Y en este pasaje, el pueblo de Israel está experimentando lo que es el castigo de Dios por sus pecados, por su desobediencia. Y Dios destruye. El profeta nos hace ver que es específicamente Dios que está haciendo toda esta destrucción. Y yo quiero que ustedes piensen en algo. Cada vez que Dios nos da oportunidades en la vida y nosotros continuemos, llega el momento, de eso vamos a hablar más adelante, llega el momento que Dios permite destrucción. A través de los años hemos visto eso con imperios, con países. Dios da mucha oportunidad, pero llega el momento en el cual viene la ira de Dios y destruye, consume, derriba.
Esto es lo que está experimentando el castigo de Dios. Hermanos, es lo más duro, es caer en manos de un Dios airado, como nos predicaba Jonathan Edwards. Esta es la condición. Pero también está la consecuencia involuntaria de la ira de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que casi todo lo que pasa en este mundo, yo diría que todo lo que pasa en este mundo, en las catástrofes, como hablábamos la semana pasada, las aflicciones, las enfermedades, tienen que ver con el pecado, y la consecuencia del pecado es simplemente la ira de Dios. Hermanos, y eso es una cosa que cada uno de nosotros debe de comprender. Debido al pecado, Dios es justo y tiene que airarse por lo que es el pecado. Nadie se sale con la suya con el justo juez, que es Jehová, nuestro Salvador. Y involuntariamente, o yo diría indirectamente, la ira de Dios cae sobre el mundo. Dios permite, y un ejemplo de eso, como Dios permitió a Satanás atacar a Job, y Dios lo permitió. Sabe que todas las cosas que pasan en este mundo, las enfermedades, las guerras, todas esas cosas, mi hermano, que nos pasan. A veces usted está hablando y está diciendo, bueno, yo estoy bien y yo no merezco el castigo de Dios. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, se va a enfermar y se va a morir. Eso es inevitable. Y la enfermedad y la muerte son parte de la condenación del pecado. Así que indirectamente ahí está la ira de Dios. Pero ese es el primer punto. Dios se aira debido al pecado. Dios se enoja. Y cada vez que nosotros vemos los abusos que están pasando en el mundo, Dios está airado. Y tarde o temprano va a traer esa ira en aquellos que han hecho mal. Y no tan solo aquí, pero sobre todo el juicio viene en el cual Dios va a juzgar a todos los vivos y los muertos. Esa es la ira de Dios, mis hermanos. Y aquí el profeta habla de esa ira al pueblo, a la ciudad destrozada, a los palacios. Nos dice que todo estaba tan hermoso y de repente la ira de Dios a través del imperio babilónico en el año 586 llega y destruye toda esa hermosura. Para una segunda etapa de la ira de Dios, y ahora vamos a hablar de los líderes de la iglesia, del santuario. Escuchen lo que dice aquí, el versículo 6 en adelante. Ahora la segunda parte de la ira de Dios en los líderes, en el templo, en los profetas y sacerdotes. Versículo 6. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó al Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como los días de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y muro y fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, cayeron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Si ustedes ven en esta parte, Dios está derramando su ira en el santuario, en el templo. El templo está siendo destruido
los días solemnes, cómo se congregaban la gente. Ya Dios había también quitado la iglesia en aquel entonces, el templo, los sacerdotes, los reyes, todos habían sido afectados por la ira de Dios. Sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, todos afectados por la ira de Dios, porque Dios, mis hermanos, y eso es algo bien interesante para los líderes de este mundo, cuando se continúa en pecado, cuando se continúa como si Dios no existiera, llega el momento, mis hermanos, que la ira de Dios llega. Y nos vemos a través de la historia. ¿Quién era más poderoso que el Imperio Romano? Sus líderes se creían, inmemorables, intocables. Y llega el momento en el cual esos líderes que se pensaban a lo más grande, destruidos. El Imperio Babilónico también, sus líderes. ¿Quién era más grande que esos emperadores babilónicos como Nabucodonosor? Y llega el tiempo y también son destruidos los líderes de Roma, los líderes de Babilonia, los líderes de Persia, todos esos imperios. Hermanos, ¿quién iba a pensar que Persia, hoy Irán, iba a ser un imperio, que era un imperio tan grande que iba a ser una ciudad como esa? Roma, ¿quién iba a pensar que el imperio romano iba a ser una ciudad, iba a estar destruido? Nunca. Llega el momento de la ira de Dios. Para Israel llegó el momento. Sus príncipes, sus líderes, sus reyes, todos fueron afectados por la ira de Dios. Pero es interesante que aquí el profeta habla de sus sacerdotes, de sus profetas. Cuando los sacerdotes se alejan de Dios, hermanos, usted no sabe. Por eso que hay que orar tanto por los líderes del país, pero también por los líderes que gobiernan las iglesias, porque hay una gran responsabilidad. Y si no la hacemos, Dios pues derrama su ira. Fíjense lo que dice el versículo 14. Versículo 14 es algo bien importante de este capítulo 2. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir su cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ese versículo es tan importante porque los líderes tienen una responsabilidad tan grande, como nos decía el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice, predica a Israel y dile las cosas como son. Si ellos te escuchan, pues, y no te preocupes, predica lo que yo te digo. Si ellos se escuchan es problema de ellos, pero si tú no le predicas, entonces es problema tuyo. O sea que tenía una gran responsabilidad. Y los líderes, hermanos, y es por eso que muchas veces, de la manera en la cual va la sociedad, tiene que ver mucho con sus líderes. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el pecado entre, que el pecado continúe, entonces así comienza también la destrucción, como nos dice aquí el libro de Lamentaciones, el versículo 14. Fueron en cautiverio debido a que sus líderes continuaron en pecado. Vamos a orar para que Dios ayude a esos líderes a estar cerca del Señor para guiar a su pueblo. Que los líderes de este mundo, los líderes cristianos, pastores, líderes religiosos, que puedan acercarse al Señor, porque vienen tiempos difíciles en los cuales la sociedad quiere que uno se comprometa y que no predique la verdadera y la doctrina pura del Señor. Es un gran desafío. Así que vemos, mis amados hermanos y hermanas, la ira de Dios en la ciudad, la ira de Dios con los líderes y con el templo y con los sacerdotes y profetas. Ahora llega la ira de Dios con el pueblo. Vamos a leer versículo 11. Aquí está el profeta orando por ese, o no orando, pero lamentándose de la situación. Y ahora cae la ira de Dios en la ciudad, en la gente, en
las cosas esenciales. Escuchen lo que dice el versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas y se conmovieron mis extrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compraré para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Todos los que pasaban, igual el versículo 15, todos los que pasaban por el camino no batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Hermanos, aquí está la tercera parte. La gente estaba ahora experimentando la ira de Dios. Los niños que mamaban, los niños preguntaban a sus madres: ¿dónde está el trigo? En otras palabras, no había comida. ¿Dónde está el vino? No había bebida. Y las madres preocupadas por los niños. Hermanos, qué situación más difícil cuando cae la ira de Dios. Qué situación más extrema cuando Dios permite que su ira se extienda de esa manera. Los enemigos se reían de Israel, se burlaban. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros continuamos en pecado de Dios. Entonces llega el momento que su ira llega. Hermanos, ¿cómo se ríe la gente cuando usted cae? Y aquí los líderes cayeron, están siendo castigados por Dios, y ahora el pueblo también está siendo castigado por Dios. La gente está sufriendo. La ciudad sufre, la infraestructura de los edificios. Los líderes son azotados por la ira de Dios, y ahora la gente también está sufriendo. Ahora llega la cuarta cosa, y esta parte, mi hermano, tiene que ver con el tiempo de la ira de Dios. Esto es tan importante. Yo dije como 4, pero son como 5 puntos, pero yo quiero hablar de esto porque tiene que ver con el tiempo de la ira de Dios. Escuchen el versículo 17. Este es un versículo que nosotros debemos aprender. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Yo quiero que ustedes presten atención a este versículo porque tiene que ver con el tiempo de Dios, el tiempo determinado. El tiempo determinado. Mis hermanos, Dios le ha dado oportunidad a Israel de arrepentirse por muchos años, porque si usted lee la historia de Israel, primeramente cayó la parte norte de Israel, después de varios años, entonces cayó la parte sur, que es Judá. Pero Dios continuaba dándole oportunidad a Israel para que se arrepintiese, y no se arrepintió. Hermanos, eso es como cuando, por ejemplo, en psicología se dice que aquellos que son asesinos en serie
Llega el momento en el cual siguen asesinando como si nada, porque cometieron uno, es como que están anestesiados para no sentir el dolor ya más. Y siguen asesinando. Y siguen haciendo el mal. Yo pienso que también pasa con el pueblo de Israel. Continúan haciendo el mal. Continúan, ya no les duele, ya no les importa hacer el mal. Y Dios da oportunidad y sigue dando oportunidad y te llama y te ama y tú continúas alejándote del Señor. Entonces llega el tiempo en el cual la ira cae. Y así de repente trae la destrucción. Pues ya llegó el tiempo de Dios. Y le digo esto, mis hermanos, porque nosotros vivimos en un mundo bien difícil, en el cual cada día se está desafiando, estamos desafiando la justicia de Dios. Y la gente continúa haciendo el mal porque lo hizo una vez y nada le pasó, le hizo otra vez a nada. Entonces nunca me van a agarrar, nunca se va a descubrir lo que yo estoy haciendo. Pero llega el momento que Dios, como dice el versículo 17, llega el tiempo que ya Dios había determinado, ya Dios te habló, ya Dios te dijo, mira, deja eso, tú no lo dejaste, llega el tiempo y ¡pam!, te llega la desgracia. Y viene y destruye y no perdona porque te dio tiempo. Eso es como, por ejemplo, en el libro de Pedro, que la gente se pregunta, pero ¿cuándo es que viene? Siempre hemos estado hablando de que Jesús viene. Y nos dice que nuestro Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y así pasa, mis hermanos, con la ira de Dios. Él es Dios tan clemente, lento para la ira, pero llega el momento que después de todas las oportunidades que Dios te dio y tú no la acogiste, llega el momento que la ira cae. Y cuando la ira de Dios cae, es así, mis hermanos, destruye, derriba, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Por eso es que tenemos que cada día predicar, porque la ira de Dios llega en el momento que menos la esperamos. Lamentablemente, mis hermanos, y le digo esto porque hemos visto líderes que han estado viviendo en pecado y hermanos viviendo en pecado, y se han olvidado que llega la ira de Dios. Y dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, cuando eso llega, mis hermanos, la ira de Dios, para que tú recuerdes como Israel tu desobediencia y lo que tú estás pasando, lo que se pasa es porque Dios te dio mucha oportunidad, pero no la quisiste recibir. Y hoy yo te digo, hay un tiempo determinado. Dios te da oportunidades, hoy te da otra oportunidad, pero recuerda, hay un tiempo determinado. Y cuando llega la ira de Dios, entonces destruye. Entonces no te quejes, que ese es el momento en el cual el enemigo se va a reír de ti. Hay un último punto que quiero hacer. El último punto de esta ira de Dios, el castigo de Dios, es que podemos clamar a Él. Versículo 18 en adelante, escuchen lo que dice, porque el profeta ahora está hablando de ese clamor. Oigan lo que dice el versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen en hambre en la entrada de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. Entonces nos dice, haz de comer
Las mujeres, el fruto de las entrañas, y los pequeñitos, su tierno cuidado, han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en sus calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron en espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado todos mis temores, como en el día de solemnidad. Y en el día de tu furor, de Jehová, no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Esta última parte, y específicamente los versículos 18 y 19, es un clamor a Dios por su misericordia. En ese tiempo de destrucción, oh Señor, mira la condición, clama con todo el corazón. Hermanos, si el Señor es misericordioso, aunque te apartes, aunque lo dejes, si tú le buscas otra vez, Él tiene misericordia. Y el corazón que clama a Dios en medio de su condición pecaminosa, el Señor le escucha. Podemos llegar, miren, este versículo 18 es tan interesante. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh, hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. No dejes de clamar, no dejes de lamentar, no dejes de llorar, buscando la misericordia y la clemencia del Señor. Sí, Dios trae su ira a la ciudad, al pueblo, a los sacerdotes, a los líderes, a todas los edificios, las infraestructuras. Sí, el Señor trae su ira. Pero ese Dios que trae ira, cuando le buscamos, también muestra misericordia. Y en medio de este castigo tan grande que estaba sufriendo este pueblo por su desobediencia, el profeta habla de ese clamor a Dios por misericordia. Por eso es que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Fue en Jesús, la ira de Dios cayó en Jesús para salvarte a ti, para salvarme a mí de nuestros pecados, para que nosotros dejemos lo que estamos haciendo y nos entreguemos a Él. Mis amados hermanos, vamos a orar, pedir al Señor que nunca nos desviemos, pedir al Señor que nos entreguemos más a Él en ese tiempo de ira que llega. Y cuando llegue por tu desobediencia, clama a Él con todo tu corazón. Ven con Él con lágrimas de arrepentimiento y el Señor te va a escuchar. El Señor va a perdonarte. Pero recuerda, ten cuidado, porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y como decía el predicador Jonathan Edwards, esos pecadores, como dice, pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Oh, mis hermanos, vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Porque la ira de Dios puede ser tan fuerte. Vamos a pedir a Dios por su misericordia. Y vamos a llegar al Señor como pecadores arrepentidos, a entregar nuestras vidas al Dios Todopoderoso. Oremos. Padre Santo, al leer sobre Israel y ver cómo derramaste tu ira, oh Señor, que podamos aprender de este pasaje bíblico, que podamos aprender, Padre mío, a buscarte, porque duras cosas es caer en manos del Dios vivo, de un Dios airado. Prepara nuestras vidas, Padre mío, para que podamos nosotros compadecer ante tu presencia en el día del juicio,
estar limpios, Padre Santo. Oh Padre, que no nos pase como Israel. Oh Señor, hoy tú nos das una oportunidad de comenzar de nuevo. Oh Padre, que dejemos el pecado para que no llegue ese tiempo determinado que tú has puesto y tu vida caiga, en el cual, Padre mío, va a haber destrucción. Y tú no vas a perdonar, Padre. Padre, yo te ruego por tu iglesia. Perdónanos, Padre Santo, porque tú sabes cuántas veces nos hemos alejado y hemos vivido, Padre Santo, sin tener temor de tu ira. Permite, Padre, que podamos vivir con ese temor y que podamos así obedecerte. Que podamos vivir, Padre Santo, buscando el arrepentimiento cada día, buscando a Jesús. En el nombre de tu Hijo glorioso. Amén.